En radio tratamos al ciudadano como personas informadas y empoderadas. Somos La Clave, 92.9 FM. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. 11 de la mañana con 41 minutos, sigues en Combinación Clave, está ya en funcionamiento. Hicimos la nota, ¿te acuerdas? Cuando iba a empezar la Feria Internacional del Libro, y eso hace que sea un momento oportuno, grato además de hablar de libros. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Estamos con Karen Kotner, ella es periodista y autora de la novela Respirar bajo el agua. Su ópera prima. Exactamente, es su primera novela. Queremos saber de qué se trata. Yo aquí tengo la reseña, pero no quiero leerla porque uno se predispone a lo que vamos a conversar, porque además es bien curioso. Para los que son más lectores, habitualmente los libros se presentan de una manera, pero uno descubre tantas otras cosas en los libros que de repente es una lata. Yo trato de evitar leer la parte de atrás del libro para enfrentarme yo misma, sin los prejuicios, sin la orientación que le dio esa persona que lo escribió respecto a lo que le pueda dar. Hay gente que se especializa en hacer las presentaciones. No, pero por supuesto, o sea, hay un cuento ahí. Sí. Estamos con Karen Kotner, con la autora, y tenemos el libro en la mano, además, así que ahí lo mostramos al streaming, ahí al ladito del Álvaro, ahí está. Respirar bajo el agua. Respirar bajo el agua. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, muy contenta de estar aquí. Los felicito por este nuevo programa, que está hace poco al aire. Sí, ópera prima también. Claro, sí, está totalmente cierto, o sea, que tiene ese espíritu. Son difíciles las óperas primas, son desafíos grandes. Les cuento. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Contra qué se pelea cuando te decís, ya, voy a hacer mi primera novela? Contra muchas cosas, te puedo decir. Miedo. Pero primero, para introducir un poco la novela, se trata básicamente, porque es una novela que da para mucho, según yo, según lo que pude ver ayer en la Filsa. Parece que la conversación anoche en la Filsa estuvo buena. ¿Viste que hay miradas distintas sobre los libros? Eso es lo más interesante, además. Se trata de la historia de dos mujeres, de una señora y su nana, la cual la nana lleva trabajando 12 años en la casa, y esta, Minna se llama, se muere en 6 meses, producto de un cáncer ovárico, y la dueña casa, que es Jenny, necesita hacer el duelo, y no sabe cómo hacer este duelo, producto de que ella es judía, y en el judaísmo existen un montón de ritos súper establecidos y claros, una metodología súper clara de cómo se despiden a los muertos. Entonces Jenny está desesperada porque quiere... Shiva, ¿no? Exactamente. Sí. Arranca así la novela, con la palabra Shiva. Shiva, mira. Shiva significa sentarse. Sentarse. Uno se sienta en el duelo durante 7 días, no 7 años. Y entonces se despierta a las 2:55 de la mañana Jenny y dice, Minna, te tengo que dejar ir. ¿Cómo te voy a dejar ir? Voy a escribirte en este cuaderno. Entonces la novela transcurre en una noche en la cual Jenny le va escribiendo a Minna sus recuerdos de cómo fue la relación entre ambas, pero no solo eso, sobre su vida en general. Ella hace como un examen de conciencia, les podría decir, durante esa noche. Es una noche dura de crecimiento, pero a la vez esta voz de Jenny está intercalada con la voz de Minna, en la cual las dos voces en primera persona, el lector se va encontrando con estos dos mundos súper distintos, pero a la vez que los unen a estas dos mujeres experiencias bastante importantes. Otro punto que se aborda en la novela, o que hace interesante, la complejiza, es que las dos pertenecen a minorías. Jenny es judía y Minna es mapuche. Entonces aquí está el tema de cómo vivir en una sociedad chilena tan homogénea hasta hace poco, digamos, antes que llegaran todas estas inmigraciones entretenidas que estamos teniendo hoy. Y cómo fue crecer así, cómo fue vivir siendo un otro, a alguien que no se desconoce, o al mapuche que no se lo integra, o a las costumbres judías que las personas ignoran, teniendo apellidos complejos, sin que nadie te entienda a veces el lenguaje. Y por otra parte, se abren estos dos mundos durante esta noche. Entonces, yo espero que esto para cualquier lector o lectora sea un viaje hacia estos
universos desconocidos. Karen, ¿qué te inspiró a hacer la novela y a fijarte en esto, en una relación de dos mujeres que son minoría y el recuerdo de la vida juntas, de conocerse, de compartir, en fin? ¿Por qué esa temática? ¿Por qué abordarse o sumergirse en eso? Minoría dentro de una minoría y en la noche, además. Pero En la oscuridad misma. Tan exacta, claro. Hay varios factores. De partida yo no sabía cómo procesar el duelo por mi nana María Ñanco, que trabajó en mi casa y que fue una mujer excepcional. Y yo en ese minuto estaba escribiendo participaba en el taller de cuentos de Marco Antonio Laparra y yo siempre había visionado escribir una novela. Estaba escribiendo una novela, de hecho. Pero este dolor me embargó de una manera total, así como que yo no sabía cómo enfrentar esta muerte que se me iba a morir mi nana, que era la única nana que yo había conocido yo como persona casada, digamos. Entonces llegué un día y escribí Una mujer buena, que aparece ahí al final. Y eso lo escribí y me salió, te prometo que del alma, una cosa que son esos momentos cuando uno está escribiendo que dice, ojalá todos los momentos fueran así de maravillosos y fáciles. No son. Entonces ahí con Marco Antonio empezamos, Karen, esto da para una novela. Ok, pero ¿cómo? Gran cómo, porque además piensa que yo nunca había escrito una novela, era un mundo completamente desconocido. Pero tú ya estabas siguiendo estudios que tenían que ver con eso, con soltar esa pluma para la novela, porque hacer el tránsito, hay varios periodistas que terminan siendo novelistas, es verdad, hay algo ahí, no todos, pero hay algo. Pero hay un tránsito entre en sumergirse en una novela. Hay un tránsito definitivamente, yo ya había estado en otro taller literario con Ana María Giraldes escribiendo cuentos. Estaba con Marco Antonio escribiendo cuentos cuando me puse a escribir la novela A y surgió esta novela B, que es la que tenemos hoy aquí en nuestras manos. Te diría que yo creo que empecé a escribir desde muy pequeña y el periodismo en ese sentido me ayudó y también me jugó en contra. Porque tendía a veces a escribir periodísticamente en un estilo muy directo, muy cortado. Hay que romper. Claro, pero por otro lado, a mí esta imaginación profusa que tengo me jugó en contra en el periodismo también. En la escuela, cuando postulé a hacer mi práctica en la segunda, porque yo no sé con qué arrojo escribí, me acuerdo que era sobre los hospitales públicos. Escribí una cosa completamente antisegunda. No sé qué estaba pensando. Bueno, pero entonces se me han ido mezclando estas dos profesiones y siento que el camino hacia escribir esta novela, volviendo a lo que queremos rescatar, empezó en ese minuto, fue en octubre, y empecé y fuimos jugando con las voces. Entonces primero empecé a escribir en la voz de Jenny, no la de Mirna, y después cambié a escribir en una voz en tercera, y después nació la voz de Mirna. Y entre medio yo también les digo que jugué mucho con lo visual. Yo iba intercalando los capítulos con dibujos, con fotos, haciendo algo bien loco. Me abría muchas opciones, que ahí está esa otra novela que podríamos hacerla como gráfica también, que sería interesante si uno se pusiera más valiente y decir, bueno, veamos cómo sale otra cosa. Pero la voz de Jenny y de Mirna fueron creciendo en estos 4 años que las escribí. Es bien curioso, porque tú dices, tengo una imaginación que me jugó en contra para la periodista que soy. Y la periodista que soy me sirvió para escribir una novela, pero también me jugó en contra. Hay dos. Aquí hay 2 novelas. Y están los 2 personajes, que es Jenny y Mirna, que probablemente son esas estará la racionalidad de esta mujer más sujeta a normas, que probablemente es Jenny o Mirna. ¿Quién es la dueña de casa? Jenny, con quien empezaste a escribir, y Mirna, que es esta mujer buena que probablemente está vinculada a esta imaginación más profusa, lo más espiritual, probablemente menos sujeta a normas. No sé si estoy... No, yo creo que las dos están tremendamente sujetas a normas. Yo creo que en realidad son pocas las personas que no estamos sometidas a normas en general. Normas ya sea sociales, el super yo, normas religiosas, culturales, da lo mismo.
las normas sirven para poder romperlas a veces o para poder seguirlas. En este caso, en el caso de Jenny, ella venía con mucha historia personal de mucho sufrimiento. Entonces Mirna le abrió un espacio para reinventarse, para trascender en otros ámbitos. Tú, Jenny, esa voz, Jenny, venía con mucho sufrimiento. Sí, es una historia triste en ese sentido, que no termina tan mal, pero es una historia de una vida difícil que tuvo Jenny. Y la de Mirna es una historia difícil, de una vida difícil, que si bien termina mal, yo creo que vemos a una Mirna mucho más entera al final de la novela de lo que el lector supone al comienzo. Es una mujer mucho más inteligente de lo que uno podría llegar a suponer y muy, muy esforzada, que es algo común que hemos visto, yo creo, muchos en nuestras nanas. ¿Y qué te pasa a ti hoy día, Karen, al tener la novela aquí presentada? ¿Cómo fue todo este ejercicio dibujando estos personajes? Yo no sé, tú dices, porque lo sacaste de una experiencia personal, de un duelo personal. Entonces hay algo tuyo también que queda impreso. ¿Te sientes hoy día, no sé, expuesta? ¿Te gustó la experiencia? ¿Fue triste? ¿Fue sanadora? ¿Qué pasó contigo? Pasó todo eso que tú estás diciendo y más. Ha pasado y sigue sucediendo. O sea, yo estar sentada aquí me genera un grado, primero porque yo soy periodista y estoy acostumbrada a yo estar en el lugar de ustedes. Es verdad. Entonces el comienzo fue como, yo no quiero responder las preguntas, yo las quiero hacer. Segundo, fue un proceso lento, fue un proceso al comienzo, te diría, muy hacia adentro, en el cual mi familia, mis amigos no entendían, pensaban que estaba jugando a las bolitas o que les estaba mintiendo, casi que en realidad estabas escribiendo, porque yo no le mostré a nadie esto, a excepción de Marco Antonio Laparra, con el cual él fue como una especie de guía y tuve que someterme también a la opinión ruda, porque eso es escribir, someterte a la opinión ruda de otros que no les gusta cómo está escrito, no le gusta la trama, no le gusta cómo, o este capítulo no sirve, por más que tú lo trataste de meter y de escribir y que fuera, no va. Después de 10 veces que lo tratamos, no va, ok, no va, y ahí está. Eso va a servir para cuento, te dicen. Ok. Súper duro. Por otro lado, a mí me cuesta mucho exponerme. Oye, te iba a decir, ¿cuánto pudor hay cuando uno escribe una novela? Para mí, yo te puedo hablar por mi experiencia, muchísimo. Muchísimo, porque tú todo el tiempo te estás preguntando, ok, cuando yo publique, si es que llego a publicar, porque acuérdate que todo esto era un sueño, ¿qué va a pensar esta persona o el otro, o mis papás, o tal amiga, pero en algún minuto, cuando ya lo tienes súper procesado y armado, y empiezas a tener los lectores, que se llama, de a poquitito, es un proceso paulatino, se empieza a ir este gran hijo que en realidad ha sido el embarazo más largo que tenemos y ha sido un embarazo bien doloroso. Sí. Oí Marco Antonio de la Parra, al momento de presentar este libro, dice, es muy probable que algún lector, o lectora más bien, se identifique a raudales. Hace el énfasis en la lectora, en ellas, que se van a identificar. Yo por lo pronto ya me apunté para leerlo, digamos, pero ¿por qué a la lectora más que al lector? Más allá del hecho anecdótico, probablemente no es tan anecdótico, pero de que los personajes sean femeninos en este caso. Claro, hay personajes mayoritariamente femeninos, pero también hay masculinos, eso quiero decirlo. La verdad no me costó mucho sacar los personajes masculinos, ¿eh? Así que ojalá que algún día escriba desde el punto de vista masculino. Porque las mujeres, algo que tenemos en común, mujeres de cualquier ciudad, de cualquier estrato socioeconómico, es el tema de la ayuda doméstica. O sea, hoy en día además un bien valorado, mucho más valorado que antaño y muy escaso. Entonces yo creo que a eso se refiere Marco Antonio, que aquí la lectora va a sentir que muchos de los conflictos que vive Jenny lo hemos vivido muchas veces, solo que están explícitos aquí. Y ese vínculo, ¿no? Y el vínculo. Yo creo que el vínculo que se da ahí en una casa en muchas ocasiones es algo mágico. Yo anoche contaba que justamente antes de ayer yo estaba con mi nana
picando cebolla y mi nana me contaba sobre los dramas que tuvo para educar a su hijo. Y que este hijo le había salido, que se le estaba yendo por el mal camino, como lo que le había costado traerlo al buen camino, cómo no había encontrado ayuda en ciertas organizaciones, le habían cerrado la puerta, y cómo ella había sufrido. Yo le dije, algo que tenemos en común todas las mujeres que hemos sido mamá es este sufrimiento por los hijos. Es decir, yo creo que se borran muchas cosas adentro de la cocina que nos hacen tener un vínculo y una complicidad especial entre las mujeres. Ahora, puede ser que exista o va a existir en el futuro este hombre que también esté cocinando con la nana, me imagino, que ojalá tenerlo aquí, y que le suceda lo mismo. Pero yo he sentido con lo largo de toda mi vida que las mujeres se nos da fácil compartir ciertas experiencias de este tipo. Además que ha habido, y de repente es como lo mira uno nomás, porque además tú tocas un tema que es súper íntimo, que tiene que ver con las personas que trabajan en la casa de uno. Y es un tema muy íntimo porque la relación que se genera en las casas de uno con las personas que pueden trabajar en la casa de uno define mucho cómo uno es. Entonces es algo íntimo que uno no ventila, uno no cuenta mucho más. Entonces toca un tema que yo creo que ya es sensible. Eso es una cosa. Y lo otro que, y perdón que uno dé ejemplos siempre como del entorno que vive, pero a mí me da la idea además que estamos haciendo un tránsito en Chile respecto a las personas que trabajan en la casa, que antes era algo como que eran como parte de la familia, pero no eran. Que a lo mejor lo definió bien la película La Nana. Eran como que eran todo parte, pero no. Comían en otro lado, qué sé yo. Hoy día es un trabajo mucho más profesional. Entonces, en el fondo, tú estás trabajando con alguien en tu casa trabaja alguien que es igual de profesional que tú. Entonces uno se trata de tú a tú. O sea, ella tiene su pega es, y es súper profesional, tiene sus horarios, entonces, y somos iguales, nos pasa la misma cosa. Si tienen hijos, también tienen que dejarlo en alguna parte, también los tiene que cuidar a otra persona, también. Entonces, se ha transitado, yo creo, en el trabajo doméstico por todo esto, y que es súper interesante verlo en un libro, por las dos cosas. Porque es súper privado e íntimo, y nadie lo ventila, porque se define mucho cómo uno es con eso. Y lo otro es que además hoy día estás en un estándar distinto, porque no está este estándar un poco de la servidumbre que había antes. Hay muy pocas señoras que duermen en la casa, ya la mayoría tiene su vida, es profesional y tiene sus horarios, y hay otra fórmula que también es interesante de ver, y entonces hay una fórmula, una relación de poder que es distinta, que me parece que es bien interesante. He pensado harto sobre eso. Yo creo que aquí hay una figura arquetípica en cómo tratamos a las nanas, los chilenos, que viene desde la época de la colonia, digamos. O sea, esto es una relación de larga data. Además, cómo estaba estructurada la sociedad chilena. Pero por otro lado, estamos cambiando el paradigma hoy. Estamos viviendo un cambio de paradigma, y me lo hizo ver, ¿sabes qué? Una pregunta que me hicieron en la tercera, que yo en realidad no lo había visto, pero este es un duelo también hacia ese pasado que no va a volver. Es decir, a esa relación íntima, quizás de poder, pero también de cierto que esta persona que trabaja en tu casa se siente segura y tranquila, porque vive más tranquila quizás que allí que en su casa original. Pero por otro lado, yo veo que estamos rompiendo ciertas estructuras sociales hoy. Las nanas ya no son las del sur, no son las del campo, no son las de mapuches, son las de Perú, Bolivia, República Dominicana, Filipinas, colombianas. Entonces, ¿qué magia más maravillosa estamos introduciendo en nuestras casas con todas estas culturas y costumbres distintas? De hecho, hay otra nana que se nombra ahí, no es nana, es como la pinche cocina que ayuda a Jenny, porque Jenny es banquetera, que la ayuda y es colombiana. Y cuando Jenny está pasando por unos dolores tremendos con la mina y no sabe cómo solucionar el tema de la enfermedad, viene y le pone la cumbia colombiana en la música, ya señora, y le habla de un modo que los chilenos no tenemos. Y después está otra figura que es la techa, que es la que viene a reemplazar a la mina, que no le funciona como la mina. Entonces, y los niños no quieren a la techa. Entonces, pasan un montón de cosas en torno a esto
que de cierta forma esto que estás hablando tú, Beatriz, también traté de visualizarlo un poco ahí. Pero es que lo menciona súper bien, Karen, en el sentido que hay un tránsito hoy día. Y es interesante ver porque es un tránsito que obedece a los cambios en la sociedad chilena. También en cómo nos miramos, en el valor del trabajo, en las reglas, en el cambio que hay en la familia. Incluso en las casas como hoy día se construyen y los espacios. Entonces hay cambios ahí y que son súper interesantes. Y yo es que estaba haciendo memoria, por eso te preguntaba, porque estas son como relaciones súper íntimas y que nadie cuenta mucho. Entonces yo no me acuerdo de un libro que tenga su base, que la base del libro sea esta relación. Mira, cuando yo estaba escribiendo la novela, salieron 2 películas que yo dije, ay, no. Entonces hay uno que trataban este tema, la nana, y yo, pero Karen, acuérdate que la literatura se trata en los mismos temas 500 veces, me trataba de autoconvencer que estaba bien, que yo estaba bien. Y una fue la nana y otra fue la de Estados Unidos, pucha, no me acuerdo el nombre ahora, a ver si ustedes me ayudan, de cuando vino nos retrata la servidumbre negra en Estados perfecto. Unidos. Sí, ya sé cuál es, yo le he visto esa. Y ver cómo se llama. Hay un tema que se toca, que lo van a ver, no quiero contar, pero hay un tema que se toca en la película y que justo yo ya lo había escrito hace tiempo. Y aparece el mismo tema y yo le digo a Marco Antonio, Karen, olvídate, son cosas distintas. Sí. Ay, pero digo, van a pensar que yo lo copié. No lo copié, digamos, pero pensamientos que se le vienen a Jenny cuando visita la casa de la Mirna, ¿ya? Hablando un poco de lo que tú dices, que me hiciste la pregunta, ¿qué dolores de guata? ¿Qué pensé? Pensé mucho en cómo lo van a leer este libro las nanas. ¿Cómo lo van a tomar? Para bien, para mal, no he querido preguntar. The Help se llama. Help. Pero es que le pusieron criadas y señoras. Sí, tiene varias. The Help es como la ayuda, Sí. como en torno a la ayuda doméstica, a eso se refiere. The Esa Help. es una película radical, digamos, Sí. retrata otra época, Exacto, otro mundo. sí. Y va al tema de fondo que es el tema racial y las oportunidades. Exacto. Pero lo que a mí también me interesó a lo largo de que las mismas nanas chilenas a veces no le gustan las nanas de otros países. No. Yo con una peruana, no, con una boliviana. En cambio hay otras que te dicen, ningún problema. Mientras haga bien su trabajo, no hay problema. Entonces yo creo que el tema de la discriminación, que a veces uno piensa que el blanco discrimina al negro o que los chilenos somos discriminadores, corre para todos lados. Y nos cuesta mucho integrar lo distinto. Y yo cada vez que voy en la calle y veo gente de color, digo, los admiro profundamente. Porque yo creo que uno logra empatizar un poco con las dificultades que están enfrentando en los trabajos y que no pueden esconder su color de cara. Por último, tú puedes esconder tu religión. Pero Mirna, que también tenía la piel oscura, ella sufría por eso. Se sentía distinta. O por su apellido, sabía que no. Respirar bajo el agua, hay que aprender a... Es un imposible respirar bajo el agua. O te mueres debajo del agua o sales a superficie. Bueno, Karen, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos de tu novela y por contarnos de ti misma también, que tiene mucho que ver con la escritura. Karen Kotner es periodista y es la autora de Respirar bajo el agua. Estábamos hablando de este libro. ¿Lo lanzaste en la feria o la presentación formal fue en la Feria del Libro? No. No en la Feria del Libro, perfecto. ¿Pero está o no? Perfecto. Puerto propio, en el stand número 17 de Editoriales Independientes. Perfecto, ahí está, para los que van a la Feria del Libro el último fin de semana, lo pueden encontrar. Karen, muchas gracias, es un gran tema de discusión además, y además, bueno, mucha suerte y felicitaciones por atreverse. Yo creo que atreverse a hacer una novela debe ser un paso muy... Esto de sentirse, yo no sé si alguna vez te vas a sentir escritora, porque como eres periodista, ese es como el pudor de sentirse escritor. Todavía no me la creo. Yo creo, más remate, yo estoy estudiando un magíster, leí una vez, el que no ha publicado 2 novelas todavía no es escritor. Entonces, pero ¿cómo dejarla? Karen, muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 12:05, estamos terminando el programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos vamos. Hasta mañana, Álvaro Escobar. Hasta mañana, Bea. Chao, chao. Chao. Residencia Premium Casa Mía.
donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave.